Buenas tardes, mi pueblo cubano. Buenas tardes. Recuerden dar like, recuerden inscribirse en mi canal. Recuerden tener presente que Cuba es una dictadura fallida, de la cual ustedes tienen que sacudirse, ¿ya? Tienen que tratar de boca a boca, siempre manifestar su descontento para que esa dictadura nunca se sienta segura. Bueno, les diré que el gobierno cubano, ¿ve? Y Díaz-Canel principalmente, van a enfrentar un juicio por la Corte Internacional por abuso el 11 de junio de 2021, ¿ve? Por la manifestación. Así que habrá un juicio. No han determinado en qué país se va a celebrar el juicio, pero sí se le va a hacer un juicio a la dictadura cubana y especialmente a Díaz-Canel por abuso con los manifestantes del 11 de julio, porque él mandó a las calles a todas las avispaneras, a todo el ejército, todo a darle palo a la población. Y él tiene un juicio particular para el 24, ya está determinado, la Corte lo dio a conocer, la Corte Internacional, de que tendrán juicio lo que es la dictadura cubana y muy especialmente el presidente Díaz-Canel por violar todos los derechos el 11 de julio, ver amancillado a ese pueblo y tenerlos encarcelados. ¿Ve? Y también para que tengan conocimiento, hermanos cubanos, ¿ve? La Comisión Europea declaró violador de los derechos humanos al gobierno cubano y suspenderle todo tipo de ayuda en todo lo que le daba para muchas ayudas para muchas organizaciones, para esto, lo otro, medio ambiente, todas esas cosas, ya a él no le va a dar nada. Ya por 300 y pico votos a favor y 200 y pico en contra, votaron en contra de una resolución de violador de los derechos humanos al gobierno cubano, gobierno a la dictadura cubana, ¿ve? La Comunidad Económica Europea, y por apoyar abiertamente el genocidio contra Ucrania, yendo a favor de los rusos y a la vez aportando parte del ejército y teniendo militares ya, contribuyendo contra Ucrania a favor de los rusos, luchando junto con el ejército ruso ya, militares cubanos. Y la política de Cuba es defendiendo todo ese genocidio y culpando a los Estados Unidos, que son los que han promovido esa guerra, cuando los que han atacado a Ucrania no es más ni menos que el ejército americano, pero ellos siempre culpan a los Estados Unidos de todo. Bueno, mira lo que se están buscando en el mundo. Ya Cuba está demandado internacionalmente, va a ser penalizado Cuba por violar los derechos del 11 de julio de 2021. ¿Ve? Y Díaz-Canel principalmente una acusación directa al presidente, porque él fue el que dio la orden a la calle y a dar palo. ¿Ve? A la vez también ahora tienen por la Comunidad Económica Europea una condena de 359 a favor y 226 en contra como que es violador de los derechos humanos. Lo condenan como que es violador de los derechos humanos abiertamente, condenan a Cuba como violador de los derechos humanos. Ya es una cosa que ya el mundo lo conoce, ya esto sí es verdad que se destapó la olla. La Unión Europea lo ayudaba mucho. Son 32 países ahora de la Unión Europea, porque se integraron 2 más y le daban muchas ayudas a todos los planes de Cuba. Ya se terminó toda esa ayuda. ¿Por qué? Porque Cuba ha contribuido con su genocidio en Ucrania a apoyar ese genocidio a favor de los rusos. Además, el 11 de julio ya ha comprobado el mundo entero que violó todos los derechos de los cubanos. Así que ya Cuba ya no tiene aliados, porque imagínate, ya está descubierto ante el mundo. Ya no son los americanos ahora, ya no son los americanos, ya la Unión Europea completa ya votó una resolución que los condena por violador de los derechos humanos, y también va a tener juicio por todo eso que hizo el 11 de julio, que masacró a su pueblo. Y Díaz-Canel principalmente está acusado directamente él
como que fue el que dio la orden de la masacre que hubo en Cuba, de los palos que dieron y de los encarcelamientos. La otra, el mundo entero está pidiendo que Luis Manuel Alcántara está en huelga de hambre, que sea liberado, que por gusto, nada más por pedir reivindicaciones sociales, lo tienen preso en huelga de hambre, y no quieren ni a la familia ni a nadie, no dan acceso a ver el estado de salud en que está. Eso es, el mundo entero está reclamando eso. Bien, la otra, ahora en Santi Espíritu hay quejas que vendieron costillas en malas condiciones al pueblo. ¿Ven? Costillas de res en malas condiciones, porque la carne se la come con el gobierno, el partido, los grandes, los hoteles, esto y lo otro. Después, que lo que le mandan al pueblo son costillitas y cosas flacas que no tienen carne, también se las mandaron en mal estado, que no olían bien y todo, y hay una queja horrorosa ahí, y la gente hablando y hablando. Eso salió por la prensa, por toda la prensa, por Cibercuba, y por donde quiera está saliendo eso. ¿Por qué? Porque las cosas ya no es como antes, hay internet, todo llega a los medios de prensa internacionales y son rápidamente editados para que se sepa en el mundo. Costilla en Santi Espíritu y hueso lo vendieron en mal estado. Cuba está ya sentada en el banco de los acusados ante la Corte Internacional por el genocidio y el abuso que hizo el día 11 de julio de 2021. Y a Canel está en el banquito de los acusados. No se ha determinado en qué país se va a celebrar la vista, pero ya tiene juicio por ese delito. Segundo, ya la Unión Europea, en sesión extraordinaria, 359 votos a favor y 226 en contra, votaron que Cuba es violador de los derechos humanos y por lo tanto y demás se le suspenden todas las ayudas a Cuba. Más bien ahora van a tratar de destruir ese sistema, porque es el que oprovioso y está terminando la sociedad cubana. Ya no hay más ningún tipo de apoyo económico ni nada, porque más bien ellos determinaron que apoyando económicamente a Cuba, lo que están es apoyando la dictadura. Así que miran cómo va el juego de pelota por ahí. Bien, eso no es nada. Aparte, hay más problemas. Y hoy hay en el mundo entero está recordando el hundimiento del 13 de marzo, cuando perecieron 40 y pico personas que iban, perecieron un pilón de personas, no me acuerdo, son 20 y pico, algo así, entre niños y personas. El mundo lo está recordando porque está prohibido olvidar las cosas malas. Y eso fue un horror. Nada más por tratarse de ir, se fue investido ahí, lo hundieron el barco 13 de marzo para que no se fuera. Y el mundo entero está recordando esa fecha. ¿Por qué? Porque fue un horror donde murieron niños, personas inocentes con el único deseo de huir del terror. El terror ocasionado por esa dictadura que ha oprimido ese país. Toda la vida, lo único que ellos han matado gente por gusto, como aquel que dice, como una vez que Fidel mandó, cuando una gente se fueron a ir, creo que fueron 2 o 3, que los mandó a fusilar, el mismo que fusilenlo. Y así, bueno, es que esa dictadura le ha traído tantos muertos a Cuba, que se estaba haciendo una encuesta ahora, hace poco, por unos especialistas ahí, verídicos, porque son encuestas verídicas a través de organizaciones fundamentadas en día, momento y fecha y todo. Ahí sobre la revolución le ha costado al pueblo cubano sobre 100.000 personas, entre los que iban fusilados, los que han muerto por irse para huirle del sistema, y toda esa cosa va por 100.000 muertos, sin contar todo lo que le ha ocasionado a América Latina y muchas partes del mundo por expandir el sistema ese macabro, que en el mismo Venezuela cuántos muertos hay y cómo ha dividido los pueblos. En Venezuela se han ido 7 millones y pico de personas, producto de lo que engendró el sistema cubano allí, que lo que hizo fue coronar ese sistema que tiene, lo trasladó para allí, que hoy el que manda allí en realidad todos los sistemas de inteligencia y todo lo que está mandando por detrás es los cubanos, el castrismo, esa dictadura. En Nicaragua también, así que le han traído ese sistema, es engendrado en América Latina, en el Caribe
y todos estos países, un mal tan grande que hay miles y miles y miles de muertos. ¿Cuánto costó todos estos movimientos que creó Cuba en Colombia? Así que ha llenado de luto y sangre América Latina, todo lo que es el continente. Ha acabado ese sistema que ha engendrado desde Fidel Castro, Raúl Castro, el Che Guevara, toda esa todo eso que trajo el Yate Grande, lo que trajo fue el veneno más grande que se esparció en la humanidad, lo trajeron esas personas. Acabaron con Cuba, con todos los otros países donde han engendrado ese eje del mal, hermano. Eso es una cosa horrorosa. Bueno, lo quiero mucho, hasta otro momento. En otro momento hablaremos un poquito más.